Primera de Corintios 2:2 dice: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Bienvenidos al podcast para empezar el día con la sabiduría eterna. Prepárense para sumergirse en un viaje transformador hacia el corazón de Dios. Conéctense, escuchen y dejen que la luz divina ilumine su camino. Esto es Antes que nada, Dios, con Julián Loaiza. Hola a todos, bienvenidos a Antes que nada Dios. Para el día de hoy veremos un atributo que sinceramente es mi favorito. Ahora, otra introducción a ese atributo es que es uno de los problemas más grandes que existen en todo el universo. Hoy vamos a hablar de la santidad de Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 nos dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Este versículo nos enseña cosas tremendas. Primero, nos dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor? Ahora, ¿por qué debiéramos temerle al Señor? Luego, nos da la respuesta: porque solo tú eres santo. La santidad de Dios es un incentivo a temerle, es un incentivo a tener mucho respeto y consideración hacia su persona. Ahora, ¿por qué decimos que este es el problema más grande del universo? Resulta que tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos un Dios que todo lo sabe, tenemos un Dios que no cambia, tenemos un Dios que es justo, pero tenemos un Dios que es santo, y el problema radica en la naturaleza de la santidad. La palabra santo significa apartado. Dios es separado de absolutamente todo. Dios es único en su clase, único en su género, y parte de esa diferencia o de esa característica de ser único es que nadie es santo como Dios lo es. ¿Y qué significa entonces que Dios sea santo? Bueno, que Dios es puro, que Dios es íntegro, que Dios es justo, que Dios es sin mancha. La santidad de Dios no solamente se trata de rectitud y no solamente se trata de justicia, se trata del deber moral de hacer lo que es justo y lo que es correcto. Se trata del deber moral que tiene Dios de castigar el pecado. Tenemos que tener en cuenta que así como Dios es infinitamente santo, nosotros no. Nosotros somos malos, pecadores. Nosotros somos criaturas no solamente imperfectas, somos criaturas malvadas. Hemos caído de la gracia en el momento en el que pecamos. Hemos caído en nuestra naturaleza en el momento en el que pecamos, y no solo en el momento en el que Adán cayó, en el momento en el que usted y yo, de manera personal, voluntaria y consciente, hemos ido en contra de Dios. Dios es la realización de la pureza absoluta. Dios es inmutablemente santo. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta la santidad de Dios, porque la palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que tener en cuenta que la palabra nos dice: ¿quién habitará el monte de Dios? El puro de manos, el limpio de corazón, el que no ha elevado su mente a cosas vanas. Y le tengo una mala noticia: usted no es esa persona. Yo no soy esa persona. Que la Biblia nos diga que Dios es santo, 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 es una forma de enfatizar esta característica. Nosotros conocemos de Dios a través de su palabra, y por alguna razón Él quiso poner el mayor énfasis en que Él es santo. Así que a nosotros no se nos puede olvidar esto. Tenemos que tener en cuenta que Dios tiene un deber moral por ser santo. Ahora, ustedes dirán: entonces, ¿cómo es que es la característica favorita? Bueno, también nos dice el versículo que ¿quién no engrandecerá tu nombre? ¿Por qué? Porque solo tú eres santo.
La santidad de Dios es una característica gloriosa, admirable, es una característica que incluso nos limpia la mente y el corazón. Pensar en la santidad de Dios estimula nuestra santidad personal y como creyente luchamos en contra del pecado, buscamos la santidad y pensar en la santidad de Dios nos ayuda en ese camino, nos ayuda en ese proceso. Saber que Dios es santo nos ayuda a entender que Él es santo en todas sus maneras, que su palabra es santa, que su voluntad es santa, que su amor es santo y que su pueblo debe ser santo. Él nos dice, sed pues vosotros santos, porque yo soy santo. Y esta carga tan grande, tan tremenda de ser santos, es algo que nosotros no llevamos solos. Si somos pueblo de Dios, tenemos una garantía maravillosa y hermosa, y es, yo Jehová que os santifico. Así como Dios es santo, Él es el que nos santifica. Él es quien obra en nosotros esa santificación para que podamos verlo, para que podamos habitar en su santo monte. Y es a través de Jesús que esa santidad llega a nosotros. Por eso es tan apasionante la santidad de Dios. Y es por eso que el pensamiento del día de hoy es: Dios es perfectamente santo y aún así quiere tener relación contigo. ¿Estás buscando y viviendo la santidad para poder estar con Él? Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y crecimiento espiritual. Si este podcast ha tocado su corazón, los invitamos a compartirlo con sus seres queridos y a seguirnos en nuestras redes sociales como julian.loaizag para que este contenido alcance a más personas. Hasta la próxima y que la bendición del Señor los acompañe siempre.